que puedan tener este diagnóstico de placenta atrevida. Las multíparas, las de placenta previa, también decía que hayan tenido un legrado previo y edad menor a los 35 años. Ya, pero siempre que tengas una paciente con una placenta ya previa y cesárea anterior, esta candidata a hacer este tipo de ecografía, es una ecografía de flujo placentario para descartar este tipo de patología. Eso es importante. Ok. Ya. Y también decía que va a haber la presencia de vasos perdesiduales en el eje uterino, que esto va a dar una indicación a que va a haber la presencia de vasos placentarios desde el miometrio y también hacia los órganos vecinos. Ya. Ahora con el tratamiento, se debe aplicar una cesárea que debe realizarse en las semanas 37 en los casos de placenta creta, y en el caso de placenta increta, hipercreta, tiene que aplicarse en las semanas 35. Ya, se puede dar una eventualidad de invasión placentaria que puede ser inferior, lateral, y se recomienda la caterización uretral para así evitar las lesiones inadvertidas durante una cirugía, y que en algunos casos se puede llegar a presentar una extensa invasión parametrial, y esto puede llegar a generar la posibilidad de lesiones. Ya. Y en cuanto a su pronóstico, el acretismo placentario se dice que se asocia con una tasa de mortalidad del 7% y también una de mortalidad que va a llegar a ser alta, intraoperatoria y postoperatoria, dada por una hemorragia evasiva, una coagulación intravascular diseminada, puede llegar a presentar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, una infección y lesiones en los órganos vecinos, en el caso que las llegue a invadir. Pues, ¿no? Ya. Ahora la ruptura del seno marginal, esta decía que este va a ser un colector ubicado en la periferia de la placenta, por donde va a circular sangre venosa materna, que va a retornar de los senos venosos, y su ruptura se va a dar por una de las principales causas, que va a ser una hemorragia del último trimestre. Va a tener una frecuencia. Y clínicamente esta se va a asemejar a la placenta previa, presentándose como una hemorragia roja rutilante, indolora, repentina y que generalmente, va a ser única. Y su diagnóstico se lo va a realizar por descarte al no encontrar otra patología con los métodos auxiliares. Ya, también va a presentar que puede ocurrir esta hemorragia durante el reposo o durante ella o cuando ella esté durmiendo. Ya puede ser autolimitada, intermitente, puede llegar a generar degeneración prematura de la placa decidual y generalmente no va a afectar el estado de la paciente. Va a generar una conducta expectante basada en reposo absoluto en ella. Ya, y bueno, aparte de eso, también había leído que en los casos en los que se llegue a presentar esta ruptura del seno marginal, esta se puede llegar a caracterizar por ser una hemorragia indolora, y en diagnóstico presuntivo que llegue a ser este caso, se dice que debe sugerirse una conducta alerta con la madre, excepto cuando se llegue a presentar una hemorragia que comprometa la vida fetal y ya materna. Y la amniotomía va a ser recomendable para tratar de controlar la hemorragia. Y este va a ser uno de los recursos que se deben utilizar para así poder detener esta patología, esta hemorragia. Perdón. Ya, esa es la ley, doctora. Ok, chicos. Bueno. Vamos a encasillarnos, está bien, vamos a encasillarnos ahorita dentro de las hemorragias del segundo y tercer trimestre, en tres sobre todo, que son las más frecuentes, y siempre recuerden que dentro de
la frecuencia de sangrado en estos trimestres de gestación, va a ser más la placenta previa, ¿no? Acuérdense que en el primer trimestre era el aborto. Bueno. Adrián. ¿Sí logran ver, chicos? Las diapositivas. Sí, doctor. Sí, sí se ven, doctora. Perfecto, ya. Entonces vamos a hacer hincapié en el manejo, sobre todo, en el diagnóstico, cómo abordar este tipo de patología, ¿no?, en nuestras pacientes. Como ya dijeron, la placenta previa es la causa más frecuente de este tipo de sangrado en este trimestre de gestación y es la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, pudiendo ocluir el orificio cervical interno. De ahí vamos a partir para hacer los diagnósticos. Y es la primera causa de hemorragia del tercer trimestre, ¿ya? La incidencia es más en las grandes multíparas y la tasa de recidiva es de 4 al 8% en las grandes multíparas, ¿no? Aquí tenemos la etiología, que ya la dijeron: edad materna, multiparidad, gestaciones múltiples, anemia, embarazo muy seguido, cesárea reciente, cicatrices uterinas previas, aborto inducido previo, tumores uterinos, endometritis, antecedente de placenta previa, hábitos de tabaquismo. Este de aquí son evidencias sobre los factores de riesgo para desarrollar la inserción placentaria. Es lo que estábamos viendo ya anteriormente. En este cuadrito está la edad mayor de 35 años, estos son los más frecuentes: multiparidad, embarazo múltiple, anemia, cicatriz uterina previa, tabaquismo, cocaína y espacio intergenésico poscesárea menor de 12 meses. Aquí tenemos una imagen de una ecografía transabdominal, donde tenemos una placenta oclusiva. Aquí está el OCI, aquí está el OCE, una vejiga y la placenta ocluyendo totalmente lo que es el cuello uterino. Acá también podemos ver una placenta previa. Y tenemos pues los diferentes tipos de placenta. Acuérdense que siempre la relación es con el borde marginal de la placenta y el orificio cervical interno, donde podemos ver una placenta de inserción baja, una placenta marginal, una placenta oclusiva parcial y una placenta oclusiva total. La clasificación ya la dio Cristian. Podemos clasificarla en 4 grados, ¿no? Siempre ustedes van a tener van a ver muchas ecografías, reportes ecográficos que dice implantación baja de la placenta. Ya entonces tienen que ponerle mucho asunto cuando diga implantación baja de la placenta, ¿no? Y determinar, ¿no?, qué hacer con esta paciente, ¿no?, y cómo va a evolucionar según la migración placentaria, ¿no? El grado 1 se refiere a la implantación baja de la placenta y se implanta sobre el segmento inferior, pero cuyo borde inferior queda a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Por eso es importante, cuando ustedes vean placenta baja, que pongan la distancia que está entre el borde y el orificio cervical interno. El 2, ya la placenta previa marginal es adyacente ya al margen del orificio cervical interno, pero no va a sobrepasarlo, como vemos aquí. Y el grado 3 es la placenta previa, pero cuando solamente una parte del cuello uterino está cubierta por la placenta. Y la total es la oclusiva total o central, cuando ya está totalmente cubierto el orificio cervical interno del cuello. Y tenemos un examen con espéculo donde tenemos cómo se ve a través del orificio cervical la placenta. ¿Qué recomendaciones vamos nosotros a tener sobre los factores de riesgo para desarrollar anomalías de inserción placentaria? Tenemos que recomendar dar una consejería preconcepcional a las mujeres en edad reproductiva, que debe abarcar, tenemos que decir, los riesgos de la multiparidad, de un embarazo en mujeres añosas, del uso del tabaco, de sustancias durante el embarazo.
Estas pacientes que tengan factores de riesgo se recomienda realizar ultrasonografía de rutina, determinar el sitio de implantación de esta placenta en las 18 a 24 semanas. Es decir, que en estas semanas nosotros tenemos que reportar, ¿no?, que dónde está ubicada esta placenta. Informar a la paciente que el tabaquismo se asocia con bajo peso al nacer y que tiene problemas en el desarrollo de la inserción de la placenta. Por eso es recomendable abandonar el tabaco. Hay que decirle, hay que informarle a esa paciente que a lo mejor no sabe los riesgos o no sabe totalmente los riesgos que tiene el consumo del tabaco en el embarazo, y tenemos que poner en programas de apoyo para disminuir este tipo de adicciones que nos pueden llevar a una elevada tasa de mortalidad materna. Se recomienda que las pacientes con 24 semanas de gestación y alto riesgo con sangrado tengan, si tienen 2 o más cesáreas, un antecedente de algún tipo de cirugía uterina, referirla directamente a un hospital de mayor complejidad, porque son pacientes de alto riesgo, chicos, ¿no? El diagnóstico definitivo de placenta previa no debe realizarse antes del tercer trimestre. Importante en pacientes sintomáticas, ya que muchas veces esto puede resolverse a medida que avanza el embarazo. Es decir, nosotros no podemos decir, una paciente viene con una ecografía que tiene una placenta baja o con un diagnóstico de placenta previa y la señora tiene 12 semanas. No podemos decir que tiene una placenta previa. ¿Por qué? Porque existe la migración placentaria. Y durante esta migración placentaria, la placenta puede ir ubicándose hacia el fondo del útero. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar, acuérdense, el segmento inferior. Entonces, al ir desarrollándose, el segmento inferior se va a elongar este segmento y la placenta va a retroceder, se va a ir hacia el fondo. Pero en los casos que tengamos una placenta ya total, completa, en el segundo trimestre, esa placenta no va a tener una migración. Antes de realizar cualquier procedimiento, se recomienda explicar los riesgos a la paciente y el ultrasonido, como ya les vengo diciendo, a las 18 o 24 semanas, ¿no? En este caso, aquí es importante que en la mayoría de los casos de placenta previa, si el sangrado ocurre antes de las 34 semanas, es muy raro que sea severo o ponga en peligro la vida de la paciente, como para finalizar el embarazo. Pero, como ya lo decíamos, es mejor hacer una preparación del bebé con una maduración pulmonar del bebé por si haya un sangrado mayor posteriormente, ¿no? Y es importante también, y esto quiero que ustedes tengan muy presente, ¿no?, que las gestantes que tienen placenta previa, se triplica el riesgo de presentar distocias de presentación. Ustedes van a ver que el niño, en la mayoría de los casos con placenta previa, son niños en situación oblicua y más sobre todo en situación transversa. Eso es muy importante tener presente. Aquí tenemos los diferentes clasificaciones, una placenta oclusiva total, una parcial, una marginal y una diserción baja, que es la que, como ya dije, ¿no?, tiene que tener una distancia entre el borde de la placenta y el OCI de 2 centímetros o menos, ¿no? Aquí están los distintos tipos de placenta. Y la clínica, el sangrado genital sin dolor, una sangre líquida, roja, rutilante, que aparece en forma brusca, inesperada, durante el reposo, el sueño, y de la misma manera cede espontáneamente, pero por lo general se repetirá con mayor intensidad. No hay afectación en la mayoría de los casos fetal. Aquí tenemos la ecografía transvaginal, constituye el diagnóstico de certeza. Por favor, de certeza es transvaginal. Su utilización no incrementa el riesgo de hemorragia y tiene mayor sensibilidad que la ecografía abdominal. Y tenemos diferentes imágenes de placenta. Aquí tenemos el orificio cervical interno,
el orificio cervical externo. Quiero que vean que esto que se grafica aquí en la diapositiva es el cuello uterino, ¿no? Y acá tenemos la placenta. ¿Ves cómo abarca acá? Es una placenta marginal, ¿no? No está fluyendo totalmente el cervix, ¿no? Manejo hospitalario, reposo absoluto, evitar tactos vaginales innecesarios, control materno, control de pérdidas de líquido, control periódico de bienestar fetal, tratamiento de amenaza de pretérminos en caso estuviese, y aceleración de la maduración pulmonar, con corticoides si fuera preciso, según los protocolos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que es placenta previa. En cuanto a lo que es desprendimiento prematuro de placenta normicerca, es otra causa que le continúa a la placenta previa, y este de aquí, el abrupto placentae, se define como la separación de la placenta de su sitio de implantación antes del parto. Es el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta, suele ocurrir en el tercer trimestre, pero se puede ver desde las 20 semanas, y es la segunda causa de hemorragia del tercer trimestre. El desprendimiento puede ser total, parcial o solo estar afectado el borde placentario, que es una ruptura o hemorragia del seno marginal, que lo habló ya Paulina. La fisiopatología, pues aquí la placenta se desprende provocando gran sangrado. Para disminuir la hemorragia, el miometro se contrae y comprime las arterias espirales. Y esta contracción uterina es tan intensa y es tan generalizada que impide que haya la circulación uteroplacentaria, se produce una hipoxia fetal y una mayor tendencia al desprendimiento. Los factores de riesgo: multiparidad, mayor de 35 años, preeclampsia, predispone claramente a esta complicación, traumatismo, factores nutricionales, consumo de tabaco, alcohol, cocaína, hipofibrinogenia congénita también. En el abrupto incipiente, la zona desprendida es menor del 25%, ¿no? En total de la zona placentaria. No hay afectación fetal ni materna. La sangre puede salir al exterior en forma de hemorragia escasa o se queda retenida con un hematoma retroplacentario. Y aquí estos hematomas retroplacentarios sí se pueden ver mediante una exploración ecográfica. Y como consecuencia, el aumento del tono del miometro para contener la hemorragia, el útero puede no relajarse completamente entre las contracciones, ¿no? Existe la posibilidad de una vaga molestia en el hipogastro y de dolor a la palpación, aunque no siempre va a ocurrir. Y algunos casos de hemorragia externa normalmente es oscura y es el único signo, ¿no? Aquí tenemos un gran hematoma de la placenta, ¿no? Con pérdida del producto. Y ya en un avanzado es cuando se desprende ya de un cuarto, un 2/3 de la inserción placentaria, ya el dolor aquí es continuo, la aparición es brusca, aparece bruscamente y va seguido de sangrado genital, es un sangrado oscuro. Puede no haber signos de shock aún cuando la hemorragia externa se escasa. ¿Por qué? Porque la hemorragia está contenida en el coágulo que está haciendo dicho desprendimiento. El útero presenta hipertonía y es claramente doloroso. A causa de la contracción uterina que tiene, los tonos cardíacos del feto ya se auscultan con dificultad. Y tenemos el masivo, que ya es cuando supera los 2/3 de la inserción placentaria, puede ser brusco y aparecer un dolor intenso y continuo. Y se lo asocia el abrupto masivo al útero de Courvalier, que son infiltraciones hemorrágicas en el miometrio. Ese es el útero de Courvalier. El feto está casi siempre muerto y el shock se instala rápido, a no ser que no se controle, y es muy frecuente la oliguria y la coagulopatía. Tenemos algunas imágenes de hemorragias, de coágulos y de desprendimiento, ¿no? ¿Y cuál es la triada clínica fundamental del desprendimiento? Hemorragia genital, que está presente en el 80%, dolor abdominal, que está presente en el 60%, hipertonía uterina. Diagnóstico es clínico, como lo dijo Cristian, y el método de elección es la ecografía, si queremos nosotros un apoyo en el diagnóstico, donde se va a visualizar hematoma retroplacentario. Los métodos diagnósticos que tenemos que hacer, obviamente, monitorización fetal, ecografía y laboratorio, ¿no?
En el ultrasonido del desprendimiento de una placenta norma incerta puede alcanzar una sensibilidad del 80%, especificidad del 92% y valores predictivos positivos y negativos del 95 y 69. Pero obviamente, cuando no son los grandes desprendimientos, y podemos ver una hemorragia, que está la placenta, miren esta imagen que se ve detrás de la placenta, es una imagen de una hemorragia retroplacentaria, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes. Y el tratamiento es terminar la gestación lo antes posible, constantes vitales, transfusión, estudio de coagulación, una cesárea de urgencia en este tipo de desprendimientos abruptos de placenta normo inserta, ¿no? Complicaciones, una coagulación intravascular diseminada, daño renal agudo, útero curvalier o embolia de líquido amniótico. Y tenemos una placenta normal, un desprendimiento de placenta. Este cuadrito, parecido al que estaba diciendo Cristian sobre la placenta previa, el desprendimiento placentario, con los diferentes clínicas que se presenta, ¿no? En ese momento de estas complicaciones. Tenemos aquí cómo comienza, la placenta previa es insidiosa, progresiva, mientras que el desprendimiento es súbito. Una hemorragia indolora en la placenta, acá es un dolor y de gran intensidad, aquí la hemorragia es oscura, rojo rutilante, acá es hemorragia con coágulos, líquido, amniótico y hemorrágico. La primera hemorragia es moderada, y acá la primera hemorragia es grave, hemorragia a repetición en la previa, que es una hemorragia única, hemorragia de surgimiento inesperado, acá vinculada a toxemia, a traumatismo, aquí hay signos de anemia proporcional a las pérdidas, aquí hay anemia grave que no guarda relación con las pérdidas, ¿por qué? Porque el sangrado es interno. El útero acá es blando, un tono normal, aquí es hipertónico, lechoso, aquí la presentación es no insinuada, acuérdense que se la relaciona mucho la placenta previa con variedades en la situación. No tiene mayor importancia aquí en el desprendimiento, los latidos cardíacos son normales en la previa, aquí los latidos están bradicárdicos ausentes. La ecografía establece el diagnóstico totalmente de la placenta, mientras que aquí lo que nos puede mostrar es un hematoma retroplacentario y que aquí es más clínico, ¿no? Y un examen de orina normal, aquí tenemos que hay proteínas en estos exámenes, ¿no? Bueno, complicaciones maternas, como ya habíamos visto, y fetales. Y tenemos también una clasificación que también vale la pena mencionar, que es la de Payet y la de Cher, en este tipo de desprendimiento, que también habló Cristian, ¿no? Creo que habló la de acá. Y tenemos entonces que es importante esto, establecer la diferencia, ¿no? El diagnóstico diferencial entre la placenta previa y el desprendimiento de placenta. Este cuadrito está muy completo, establece todas las diferencias de estas patologías, ¿no? Cuáles se pueden confundir, pero aquí está bien resumido y claro las diferentes situaciones en que se dan estas patologías, ¿no? Y también es importante la ruptura de la basa previa, que ya habló Paulina. ¿Esto de aquí qué es? Es una causa menos frecuente de hemorragia del tercer trimestre, pero importantísima en el diagnóstico porque depende mucho la vitalidad del feto. Esto se trata de una inserción del cordón en la bolsa amniótica en vez de la placenta. Es decir, en vez de estar en la placenta, está en la bolsa amniótica. También se llama inserción velamentosa, de manera que los vasos cruzan por delante. Miren ustedes, aquí está el bebé, los vasos cruzan por delante de la presentación para después introducirse en la placenta. Esto de aquí se abren estos vasos dentro de las membranas a cierta distancia del borde, como que están abiertos y alcanzan los pliegues del ano, ¿no? Entonces, una condición alta de riesgo obstétricos en el cual estos vasos aberrantes procedentes de la placenta o del cordón cruzan la entrada del canal del parto por delante de la presentación. Esto de aquí es grave. Aquí tenemos la basa previa tipo 1, cruzan por el segmento uterino debido a la inserción velamentosa del cordón, ¿no? Y acá tenemos el 2, que en cambio hay un cruce de los vasos, como ven aquí, en los lóbulos accesorios, son las placentas bilobuladas o subcenturiadas.
Son placentas que uno las ve en ecografía, que está posterior, pero dice, bueno, yo veo aquí también algo de placenta. Esas son las subcenturiadas que son que uno ve también imagen en la cara anterior. En estas placentas subcenturiadas, ojo, porque puede haber este problema de basa previa, ¿no? La clasificación está como les dije ya anteriormente, la una que es la inserción velamentosa del cordón y la otra, la dos, que es cuando los vasos discurren entre los lóbulos de una placenta subcenturiada, ¿no? Aquí tenemos que estos de aquí están desprotegidos, como ya dijo Paulina, de la gelatina de Wharton en el cordón umbilical, lo que lo hace vulnerable a la ruptura. Esto se puede romper, estos vasos se pueden romper en el momento del trabajo de parto, lo que pone en peligro la vida del feto. Tenemos un diagnóstico, miren la placenta, miren los vasos como están por encima del año, desprotegido de la gelatina de Wharton, ¿no? Entonces, esto de aquí puede ocasionar ruptura. Una ruptura de estos vasos obviamente es letal para el feto, ¿no? El diagnóstico definitivamente es el eco transvaginal, ya lo dijo Paulina, más el Doppler. Miren, uno pone el Doppler y mire cómo ven, y está la presentación y cómo los vasos pasan delante de la presentación. Y tenemos que ver, aquí está la placenta y vemos que está inserción velamentosa del cordón. Entonces, definitivamente, el eco Doppler es el gol estándar en el diagnóstico de basa previa. Y tenemos las imágenes, ¿ven? Cómo pasa adelante la presentación, esta imagen muy típica, muy característica de la basa previa, ¿no? Miren esta placenta donde está insertado el cordón, una inserción velamentosa. El diagnóstico, ya lo dijimos, el factor más importante que es un diagnóstico prenatal, no en el momento del parto porque eso sí es fatal. Tiene que ser un diagnóstico prenatal porque esto va a disminuir la mortalidad fetal. La ecografía obstétrica de rutina debe incluir la localización de la placenta, cuántos lóbulos, si es una placenta subcenturiada y dónde se inserta el cordón definitivamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una placenta subcenturiada o multilobulada o una inserción velamentosa, se debe realizar la ultrasonografía transvaginal para que valore el segmento uterino inferior y el cervix, y de una vez hacer la cervicometría. Estos de aquí son herramientas muy importantes en este tipo de patología y se confirma el diagnóstico a la semana 32. En la gestante en que la ecografía no es concluyente, se recomienda realizar resonancia magnética, pero ya a partir de las 24 a 30 semanas de gestación. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener presente en la basa previa? El ingreso hospitalario inmediato en caso de acortamiento cervical. Es decir, hacemos la cervicometría, vemos un cuello que está a menos de 15 milímetros, hay actividad uterina. Nosotros tenemos que iniciar maduración pulmonar y finalizar la gestación, porque un trabajo de parto con este tipo de patología de basa previa va a tener una alta mortalidad fetal. Se recomienda que en gestantes un diagnóstico antenatal de basa previa es indispensable, ¿no? Y con este diagnóstico antenatal de basa previa, toda paciente que presente sangrado, ruptura de membranas, labor de parto, compromiso metal, debe ser una cesárea, pero urgente. El parto por cesárea de una gestante que se diagnostica con basa previa debe realizarse en un establecimiento de alta complejidad, donde debe de haber transfusión sanguínea inmediata al neonato en caso de requerirlo. Por ejemplo, aquí estamos hablando ya de que venga en un expulsivo. Se recomienda que el equipo quirúrgico al momento de la histerectomía tenga mucho cuidado con la ubicación de la placenta porque podemos cortar los vasos sanguíneos. Entonces es importante saber dónde está localizada la placenta. Quería hablar de ruptura uterina, que es otra causa, es la solución de continuidad de la periuterina que ocurre durante el embarazo. Aquí tenemos distintos tipos de ruptura. Asimismo tenemos factores predisponentes, multiparidad, embarazo múltiple, legrado, cicatrices, seguimiento inadecuado del trabajo de parto, pelvis estrecha, macrosomía fetal, uso de instrumentaciones no adecuadas, mucho uso o uso inadecuado de oxitocina o por maniobra de Christeller, ¿no? Está la maniobra cuando empujan al bebé para que se haga por el trabajo de parto y lamentablemente que hay una cesárea, una cicatriz de cesárea anterior, puede producirse una ruptura uterina. La causa más frecuente de la ruptura uterina es la dehiscencia de una cicatriz de cesárea previa.
aunque es posible con cicatrices uterinas de cualquier otro tipo, por ejemplo, una miomectomía, pero más es con una cesárea previa. Se presenta de forma brusca durante el embarazo o parto con la aparición de hemorragia vaginal escasa. La sangre se vierte a la cavidad abdominal, hay una afectación grave del estado general asociado a un dolor intenso, ceden las contracciones y hay una atonía uterina, ¿no? Se clasifican por su extensión, cuando afecta todas las capas, o incompleta, cuando va al peritoneo indemne, según la forma de presentación, cuando es espontánea o cuando es traumática, y según el antecedente obstétrico, si tiene una cicatriz uterina previa, ¿no? También se clasifica por profundidad, dirección, en el momento, en el mecanismo, en la extensión, en la localización, completa, incompleta, también según la extensión, una ruptura vaginal, si es segmentaria, es decir, en el lugar de la cicatriz, si es segmento corporal, si son corporales la ruptura, laterales, aquí tenemos una corporal, aquí tenemos, perdón, una segmentaria, aquí tenemos una corporal y aquí tenemos un segmento corporal, ¿no? También por la dirección donde es la ruptura, longitudinal, transversa, oblicua, estrellada, también en el momento, si es en el embarazo, si es en el parto, ¿no? Y aquí también tenemos por su mecanismo, si son pasivas, por maniobras obstétricas, instrumental, activas, parto no dirigido, ¿no? O espontáneas, por siempre vamos a ver cicatriz uterina, acretismo, multiparidad, etcétera, ¿no? Cuando la ruptura uterina es consumada, vamos a ver que las contracciones ceden, desaparece el dolor, desaparece el signo de Van Frommer, que es el anillo, hay una hemorragia abundante por vía vaginal, se palpa fácilmente el feto, tocan y van a palpar el feto fácilmente, hay ausencia de latidos cardíacos, se palpa un tumor al costado del abdomen, que es el útero ya vacío, un choque hipovolémico, y si la rotura es incompleta, el feto permanece en el útero. Entonces, de ahí es hospitalización, hay que tomar 2 vías periféricas inmediatamente, monitorización, cuantificación de diuresis, vía aérea libre, traslado de la paciente debe de ser necesario, ¿no? Las conductas, ya una cesárea de urgencia definitivamente, ¿no? Complicaciones, hemorragia, sufrimiento fetal, muerte, accesos, fístulas, ¿no? Y en este cuadrito de aquí está las causas, ¿no? De sangrado del segundo y tercer trimestre, más completo. El anterior vimos que solamente había el desprendimiento, la placenta y la basa, perdón, y la placenta previa, estas dos. En este cuadro ya está el desprendimiento, la placenta previa, la basa previa y la ruptura uterina. Están las 4 causas de sangrado del segundo y tercer trimestre, muy bien resumido, ¿no? Es un cuadro bastante fácil de aprenderlo y muy concreto, ¿no? Entonces, para que ustedes lo lean bien, está muy bonito todo lo que hemos leído, lo que hemos dado aquí en la clase de hoy, está resumido en este cuadrito, chicos, ¿no? Bueno, estas son unas imágenes del USO, que es un instituto de ultrasonido muy reconocido, ¿no? Tenemos aquí imágenes de ecografía, una placenta anterior, una placenta posterior, ¿no? Y los criterios que tiene el ISO sobre lo que es placenta previa. Aquí tenemos que lo que yo decía sobre la ecografía transabdominal y el abordaje transvaginal. ¿Por qué es mejor la transvaginal? Porque la abdominal requiere vejiga llena, si es una paciente con IMC más de 30 o cicatrices que tenga, no se va a tener un buen resolución, y si hay contracciones uterinas tampoco. Entonces, preferible siempre el abordaje transvaginal, ¿no? Aquí tenemos una placenta previa, este es el orificio cervical interno y este es el orificio cervical externo, este es el cuello uterino. Miren esta placenta, ¿no? Y cómo se hace la medición hacia siempre el orificio cervical interno, y la medición aprovechamos para hacer cervicometría y hacemos de una vez del orificio cervical interno al orificio cervical externo, aprovechamos de una vez para hacer la cervicometría, ¿no?
Entonces tenemos aquí otra imagen. Esto es importante, saber que el borde placentario menor de 2 centímetros o cubriendo el OCI a partir de la semana 16, ojo con eso, porque ya debería haber una migración, pero tenemos 16 semanas y esto sigue cubriendo. Entonces, ojo, se resuelve al avanzar el embarazo por la migración de la placenta del segmento inferior. Pero, ¿cuál es la relación de la placenta con el OCI y la posibilidad de que se resuelva cuando ya sea un embarazo mayor de 26 semanas? Aquí está. Cuando cubre el orificio cervical interno más allá de 2 centímetros, cero posibilidad. Cuando es más de 2 centímetros, está más alejado, 100%. Cuando es menos de 2 centímetros del OCI, el 89%. Todavía presente por eco transvaginal en 32 semanas o semana 36, siempre abordar transvaginalmente para hacer el diagnóstico. Miren esta imagen, 32 semanas, transvaginal, una inserción baja. ¿Por qué una inserción baja? Porque acá está el orificio cervical interno. Y aquí están los factores de riesgo que ya habíamos visto. También aquí de la abruptos placentae, donde aquí es importante, que es lo que vamos nosotros a ver como herramienta en la ecografía. En la ecografía vamos a tener un engrosamiento subcoriónico hipoecoico, una tasa de detección por ultrasonido del 50%, y el ultrasonido normal no descarta un abrupto. Obviamente el diagnóstico es clínico, ¿no? Aquí tenemos una imagen de una placenta, aquí está la placenta, aquí está la presentación del feto que es cefálica, y miren esta imagen que se ve aquí, detrás de la placenta, de baja ecogenicidad, uno dice hipoecogénica, y está entre la placenta y la pared uterina. Esto de aquí es un desprendimiento, un hematoma retroplacentario, aquí tenemos la imagen, ¿ves? Los puntos claves, Borde placentario menor de 2 centímetros del OCI debe considerarse un embarazo de riesgo y requiere ultrasonidos adicionales. Otro punto clave, un sangrado vaginal con evidencia ecográfica de separación placentaria es una emergencia obstétrica. Y tercero, se debe descartar placenta ácreta en todos los casos de placenta anterior baja con antecedente de cesárea, chicos. Bueno, entonces eso tenemos de la clase, ¿ok? Hola, ¿no están dormidos, chicos? No, no, doctora, lo estamos escuchando. Sí, se lo escuchamos, doctora. Perfecto. Miren, hay muchas cosas que ustedes pueden ver en patologías y pueden leer en diferentes textos, pero estas 4 patologías son las más importantes, ¿no? De ahí de la placenta ácreta, íncreta y pércreta, también como unas complicaciones de una placenta previa, como ustedes ya vieron en las imágenes, toda paciente con placenta previa, cesariada, anterior, y sobre todo cuando la placenta dice anterior, en cara anterior, ustedes tienen que pensar que puede ser una placenta ácreta. Pedir un flujo Doppler de la placenta y decir, evaluar factores que pueden diagnosticarse como placenta ácreta, que son los vasos o las lagunas vasculares que se presentan, la disminución del espacio, que es un espacio que se tiene que ver de más de 1 milímetro, ¿no? Hay pérdida de la continuidad. Entonces, todos estos factores ecográficos que uno evalúa hace poner programar necesariamente con un equipo multidisciplinario a esta paciente, ¿no? Porque puede tener una complicación en vejiga, en los ureteres, en el intestino, etcétera, ¿no? Entonces, el equipo multidisciplinario es el que tiene que atender, en ese caso, la paciente para disminuir los riesgos. Inclusive en Colombia hay una clínica específicamente para placentas previas, porque está incrementándose mucho este riesgo por el número de cesáreas iterativas que se hacen, ¿no? Lamentablemente,
estamos subiendo bastante con esas tasas de cesárea y eso está repercutiendo mucho en la salud de estas mamitas, ¿no? Y por eso, dentro de las recomendaciones, ustedes siempre tienen que informar. Hay pacientes que no saben que tienen riesgo si son cuartas cesáreas. Llegan pacientes y ustedes les preguntan, señor, ¿su cuarta cesárea? Sí. ¿Usted sabe que tiene riesgo? No. Entonces esa paciente no fue informada, esa paciente tiene que estar informada. Ustedes tienen que decirle, señora, usted tiene un riesgo alto si tiene una tercera cesárea, si tiene una cuarta, peor todavía, para que esta paciente tome en consideración ligarse o cuidarse. Entonces es importante que la paciente sepa los riesgos, ¿no? Dentro de todo esto, acuérdense que dentro de estas patologías, la más frecuente es la placenta previa, y que dentro de todo esto, si hay una base previa que ustedes no la diagnostican perinatal, el riesgo de ese feto es alto de que pueda morir. Entonces es importante tener presente todas estas características, ¿no?, de cada patología para que ustedes puedan tener un diagnóstico, ¿no?, adecuado con estas pacientitas, ¿no? Bueno, chicos, eso es toda la clase de hoy. Pásenme por favor las diapositivas, se están atrasando mucho en entrega, eso va a repercutir en su Sí, doctora, disculpe, ya le enviamos la diapositiva. Ya enviaron. Sí. Sí, doctora. Ya, bueno, Cristian, ya estamos, Cristian y Paulina. Y Sí. Ya le envié también, doctora. Ahí, ¿no? ¿Ya enviaste? Sí. Ya, ok. Chicos, el día lunes habíamos quedado, Isaac apareció, ya. Habíamos quedado sobre la clase lunes, pero no me había acordado, chicos, que es feriado, ustedes no me hacen acuerdo. Entonces no sé cómo vamos a hacer ahí. Yo más tarde reviso, doctora, a ver si la persona que ya expone el lunes puede el martes. Por Ya, eso si no, te digo, mira, es que déjeme ver. no me había percatado de que es feriado el día lunes, Ya, ¿no? déjeme ver. Pero no hay problema, porque lo que sí me quiero que me digas para yo también organizarme, de la clase de lunes si se la puede pasar para el martes o de repente la damos el jueves, para no perder la del miércoles ni la del viernes. Ya. A ver, déjeme ver, doctora. Sí, doctora, se mantienen las mismas personas, así pueden el martes. Perfecto, chévere. Sí. Ya, entonces el día martes tenemos lo que es patología, si no me equivoco, de placenta y del cordón y de líquido, algo así es, ¿no? Sí, patología del cordón umbilical de la Líquido placenta, amniótico. líquido Ya, amniótico. nexos ovulares, ya, perfecto. Esa es, el día martes. Ya, entonces tendríamos clase martes, miércoles y viernes. Ya, Ya. ok. Bueno, chicos, entonces quedamos así, ¿no? Para el día martes, el día miércoles y el día viernes, ¿ya? ¿Ok? ¿Listo, doctora? Ok, chicos, ya. Cuídense, tengan un bonito Ya, doctora, feriado. gracias. Gracias, doctora. Pase Gracias, bien. doctora. Ya, chaito. Gracias, doctora. Bye. Bye, chicos.